Apple lanzó esta semana la versión Release Candidate de iOS 18.4, pero esta tarde la compañía ha decidido lanzar la segunda versión candidata de iOS 18.4, lo que sugiere que la semana que viene estaremos viendo el lanzamiento oficial. Y en este video te quiero contar otras novedades que he encontrado en esta versión, como también un resumen semanal de todo lo que pasó con Apple esta semana. Así que comencemos. Hablemos primero sobre cuánto pesa esta versión, y es que al igual que como vimos esta semana, pesa prácticamente 8 GB, lo que significa que estarás instalando otra vez prácticamente todo el sistema operativo. En mi caso yo creo que me tomó más de 20 minutos poder instalar esta versión, así que sin duda alguna ten mucha paciencia si vas a instalar esta segunda versión candidata de iOS 18.4. Como era de esperarse, como es una segunda versión candidata de iOS 18.4, cuando vamos a información y a la parte general y vemos la información del sistema operativo, puedes ver que el número es 22E240 y anteriormente era 239, lo que significa de que obviamente pues esta es una nueva versión supuestamente también mejorada de iOS 18.4. Yo espero que esta segunda versión candidata sea un poco más estable, porque durante los pasados días el teléfono se me apagó una vez y he visto muchos reportes en mis comentarios aquí en los videos de personas con problemas de batería, de que ahora está peor, así que yo espero que esta versión sea un poco mejor, porque se supone que esta es la versión candidata que estará llegando en algún momento la semana que viene. Bueno, como tuvimos esta segunda versión candidata de iOS 18.4, pues creo que debemos ajustar un poquito el calendario de cuándo esperamos ver el lanzamiento de esta versión finalizada. Y es que como la tuvimos aquí un viernes, no creo que Apple la esté lanzando directamente el lunes 31 de marzo. La compañía ya había dicho que estará llegando en algún momento a principios de abril, así que quizás entre el 1, 2 o 3 de la semana que viene. Aquí en Estados Unidos hay una tradición de que el lunes, como el Día de los Santos Inocentes, como de hacer bromas, llamado April Fools, así que quizás la compañía no quiere hacerlo el 1 de abril y lo estará haciendo el segundo. Ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna Apple nos prometió que estará llegando a principios de abril, y con esta segunda versión candidata pues es prácticamente obvio de que estaremos viendo un lanzamiento antes de la segunda semana del siguiente mes. Ok, comencemos hablando de algunos errores que se resolvieron y algunos que no se han resuelto todavía aún en esta versión final. Y es que las pasadas betas, cuando por ejemplo yo abría la cámara frontal, en el caso de por ejemplo aplicaciones como Instagram, etcétera, y la cerraba y la volvía a abrir, se trancaba en unos segundos. Pero ahora con esta versión, la versión final de iOS 18.4, sin duda alguna esto está funcionando mucho mejor. No obstante, a pesar de que estamos en la versión final de iOS 18.4, hay un pequeño error todavía, y es que si vas por ejemplo a los atajos individuales de la señal y del Wi-Fi, como puedes ver en el caso de la señal, aquí aparece de que están todas las barritas llenas, pero puedes fijarte que por lo menos en mi caso en T-Mobile lo que tengo es una sola barrita, así que por lo menos este widget no está funcionando como debería funcionar en mi opinión. Aunque si vas al widget que teníamos anteriormente, que es el completo, puedes ver de que en efecto sí corresponde con la señal que tengo ahora mismo, y si dejamos el dedo apretado puedes ver que también coincide con la señal que tengo y que estoy viendo aquí en mi dispositivo. Así que no sabemos si es que Apple cambió el funcionamiento de estos widgets o estos iconos, o si estará, tiene algún problema que quizás se estará arreglando en otra versión. Y por último, aunque esto técnicamente no es de iOS 18.4, sí pertenece a watchOS 11.4, y es que anteriormente en el pasado se utilizaba la función de sueño, y por ejemplo querías activar la parte de la alarma y eres como yo que utiliza el Apple Watch constantemente en el modo de silencio, pues tu reloj no iba a sonar obviamente porque estaba en modo de silencio, simplemente estaría utilizando la vibración para poder despertarte. Pero ahora con watchOS 11.4 tenemos un botoncito aquí para decirle al reloj que ignore el modo de silencio y que como quiera suene cuando esté intentando despertarnos. Una vez más, esto no es algo que yo utilizaría, pero sin duda alguna es una nueva función para aquellas personas que quieran utilizarlo. Aunque técnicamente no es una función directamente de iOS 18.4, esta semana también pasó algo bien interesante, y es que si vas a la parte de configuración y bajas a la parte de aplicaciones y vas a aplicaciones predeterminadas, ahora en la parte de mensajes y llamadas vas a poder seleccionar a WhatsApp como tu aplicación predeterminada para hacer llamadas o enviar mensajes. Y esto significa que si vas a un contacto en tu obviamente aplicación de contactos y tocas el botón de hacer una llamada, en vez de hacerla en la aplicación de telefonía regular de tu iPhone, la estará haciendo de forma predeterminada en el sistema de WhatsApp, y lo mismo estará sucediendo cuando haces la parte de mensajes. Otra
Otra de las cosas que Apple anunció sin decir muchos detalles fue una nueva función para el sistema de CarPlay enfocada en los deportes. Como puedes ver aquí en este artículo, este sistema llevará el nombre de CPN Now Play Mode Sport, y esto entonces se puede traducir como un sistema de lo que está pasando al momento en la parte de deportes, para que lo puedas ver en la pantalla como si fuera el sistema de Now Playing, de poder escuchar música en tu carro, pero esto solamente estará funcionando con deportes que sean de 2 equipos, y es que al parecer estará utilizando un sistema para que puedas ver algo al lado izquierdo y algo al lado derecho de la pantalla, como si estuvieses pues batallando estos 2 equipos en la pantalla de tu carro. Obvio, como estamos hablando de una herramienta que funcionará para desarrolladores, pues no tenemos mucha información sobre cómo exactamente estará funcionando todo esto, pero creo que sin duda alguna debe funcionar como alguna actividad en vivo que estaremos viendo en la pantalla, donde vamos a poder ver qué exactamente está pasando en ese partido. Obvio, tan pronto hay alguna aplicación que utilice este sistema, yo estaré reportándolo aquí o en mis redes sociales, así que asegúrate de mantenerte pendiente a todo esto que está pasando. Cambiando un poco de tema, a pesar de que Apple Intelligence estará llegando a la Unión Europea con iOS 18.4 y también estará funcionando en español, hay otras funciones que no estarán llegando, y una de ellas pues sería el sistema de poder utilizar tu iPhone en tu computadora, con una computadora Mac, y es que esto pues muchas personas pensaron que estará llegando a Europa con iOS 18.4 y macOS 15.4, porque pues si está llegando Apple Intelligence a esta región, pues ¿por qué no llegaría esta función de poder utilizar tu iPhone en una computadora? Pues al parecer eso no estará llegando debido a problemas con las regulaciones que está pasando en Europa, y realmente es una pena de que las personas que viven en la Unión Europea, como nuestros amigos españoles, pues tengan que seguir esperando mucho más tiempo para poder utilizar esta excelente función. Bueno, pasemos ahora a otro tema, y es que cuando Apple anunció la nueva iPad de 11ª generación, muchas personas, incluyéndome a mí, pues nos quedamos como preguntándonos sobre por qué Apple no lanzó esta tableta con el sistema de Apple Intelligence. Pues es que ahora tenemos un nuevo reporte de que prácticamente pues confirma la verdadera razón de por qué Apple no estará utilizando o no implementó el sistema de Apple Intelligence en su tableta más económica, y es que como puedes ver durante los pasados años, desde el 2022 al 2024, la iPad económica ha estado aumentando en cuestión del porcentaje de cuánto realmente son las unidades que Apple vende de esta tableta económica, mientras que las otras tabletas como la iPad mini, la iPad Air y la iPad Pro pues sin duda alguna es bastante grande, pero la iPad Air y la iPad mini pues para nada se acercan al tamaño de la iPad regular, y es por esa razón de que quizás Apple le quitó o no le añadió este sistema de Apple Intelligence para, como quien dice, motivar a las personas para que se vayan y compren una tableta un poco más costosa que tiene este sistema de Apple Intelligence. Así que esto es una estrategia bastante común de parte de Apple, pero ahora con esta gráfica pues ha quedado muy claro la razón detrás de por qué no vimos Apple Intelligence en esta iPad de 11ª generación. Y por último, en este resumen semanal, el reconocido filtrador Mark Gurman estuvo durante esta semana dando muchas entrevistas, y en una de ellas volvió a confirmar lo que muchas personas pues ya se imaginarían, y es que Apple no tiene ningún plan de volver a hacer un teléfono mini. Debemos de recordar que Apple dejó de vender estos teléfonos pequeños ya para el 2023 con el iPhone 13 mini, así que eso fue lo que motivó a Apple a intentar también lanzar modelos Plus, pero estos tampoco obviamente funcionaron, y pues aunque han habido rumores y deseos de muchas personas de que Apple vuelva a traer un teléfono mini, realmente no estará sucediendo con los iPhone 17, sino que los planes de Apple al parecer serán traer el tan rumorado iPhone 17 Air. Yo sé que hay un grupo de personas y obviamente también un grupo de mujeres que quisieran un teléfono pequeño, pero la realidad del caso es que en el mundo que estamos viviendo, un mundo lleno de juegos, videos, donde la gente se pasa viendo TikTok, Reels y mucho más, yo creo que las personas quieren más batería y un teléfono quizás con una pantalla más grande, así que lo veo bien difícil de que Apple tenga en sus planes, ya sea ni en corto tiempo ni a largo plazo, que tenga un plan de tener un teléfono pequeño, porque los iPhone regulares pues siguen siendo bastante poderosos y bastante pequeños, diría yo, con su pantalla de 6.1 pulgadas, y lo que vimos también este año con el iPhone 16e, así que yo creo que estos son los teléfonos más pequeños que Apple estará haciendo en el futuro cercano. Y con esa última noticia pues te he contado lo más importante que
pasó esta semana en el mundo de Apple. Déjame saber qué te parecieron estos últimos detalles de iOS 18.4 y qué opinas sobre estas noticias, sobre el fin posiblemente de que no veamos más teléfonos minis. ¿Eres de las personas que te gustaría ver un teléfono pequeño o quisieras todo lo opuesto, un teléfono más grande? ¿Qué piensas también sobre lo que pasó con la iPad de 11ª generación? ¿Te hubiese gustado de que Apple trajera el sistema de Apple Intelligence a esta tableta? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Que tengan un buen fin de semana, hasta luego.